compleja en su relación de pareja. Estaba con ella, no estaba con él, se iba, volvía. Cuando nace su hijo Norberto, ella lo deja con él y se va. Porque ella iba y venía. Era inestable en su relación de pareja. ¿Ya? Hasta que logra casarse con él, en el 2008. De hecho, hoy día se mantiene con él. ¿Ya? Él logra ser una figura afectiva, relacional estable para él. Le da contención emocional, afectiva. ¿Ya? La línea de vida es otra técnica, ¿ya?, que permite visualizar momentos de inflexión, que son aquellos momentos que las personas experimentan como hechos complejos, difíciles, pero que logran salir adelante. Acontecimientos vitales como nacimientos, casamientos, ¿ya?, cambios de residencia y los momentos de corte. Hay otros momentos que también esta línea de vida permite, pero en este caso solamente momentos de corte. Y lo otro, los momentos de corte marcan un antes y un después en la vida de las personas que necesitan apoyo para poder superar, porque es experimentado como un hecho traumático. ¿Ya? Marca un antes y un después en la vida de las personas. Muchas personas cuando sufren alguna cosa dicen: yo antes era distinta hasta que me pasó esto. Hay como una escisión de la personalidad. ¿Ya? Bueno, aquí podemos ver lo que yo les vengo contando, ¿ya?, en distintos momentos de su vida. Nace su hija el 2006, ya llevaban como 3 años de estable la pareja, se casan en el 2008, fallece su hijo en el 2013, se inicia un proceso judicial en el 2014 y en el 2016 la sentencia. Los momentos de inflexión para ella difíciles fueron cuando la desarraigan de los abuelos y conocer a su madre a los 6 años. ¿Ya? Momentos que lo vivió difíciles, pero que logró igual continuar algún tipo de desarrollo hacia adelante, digamos. ¿Ya? Los acontecimientos vitales están a la vista, digamos, los nacimientos, el matrimonio, ¿ya? Momentos de corte para ella ocurren alrededor de los 16 años de ella, ¿ya? A los 16 años de edad, en un contexto de interacción conflictiva con su madre, la madre le dice que ella es producto de una violación. Lo que hace que el relato que ella se hace de sí misma como víctima de vulneración de derechos, como una niña abandonada, se transforma a una niña no deseada y le genera un quiebre relacional afectivo fuerte con su madre y con su propia historia, digamos, ¿ya? En un momento donde se configura la identidad de las personas, donde los adolescentes buscan desarrollar una identidad y ella no podía desarrollar una identidad porque su vida había sido vulnerada en sus derechos. Este quiebre que se produce desde niña abandonada, ese relato que cambia, niña abandonada, niña no deseada, le genera un quiebre con su historia vital y inicia el consumo de alcohol fuerte y de tabaco, ¿ya? Y le genera inestabilidad en las relaciones de pareja, ¿ya? Porque ella no se amaba a sí misma, no podía amar a alguien. Las teorías que se usaron en este peritaje fue la teoría del ciclo vital familiar, la teoría del ciclo vital individual, la teoría estructural del funcionamiento familiar, el modelo circunplejo de Olson, la teoría del vínculo y resiliencia, la teoría del buen trato, el modelo teórico del cambio en el consumo de drogas y la teoría del duelo. Esas teorías permitieron darle más sustento a todo esto que yo les estoy contando. ¿Ah? Cada elemento que yo les fui nombrando va sustentado con la teoría, ¿ya? Con citas textuales dentro del relato del informe. Yo rescaté algunos elementos del informe que tienen que ver con la teoría. Hay más elementos en el informe, obviamente, para que no se
interprete como que ese es el informe, ¿ya? Es mucho más. Uno aplica otras estrategias, por ejemplo, entrevistas con la familia de origen. Se entrevistó a la mamá, se entrevistó a una prima, se entrevistó al esposo, se entrevistó a familia del esposo, como para ir construyendo. Bueno, se le entrevistó a ella también, en más de una ocasión con ella, porque ella estaba muy lábil emocionalmente, entonces lloraba, y era difícil hacer una entrevista así. O sea, hicieron visitas domiciliarias, ¿ya? Se observó la conducta de ella también, como un elemento igual relevante dentro del contexto del peritaje, por lo lábil emocionalmente que estaba. Luego, pensemos que estaba detenida y se había muerto un hijo, ¿ya? Se da cuenta de que más encima ese hijo no era hijo del padre, que ella pensaba que era el papá, con el que ella lo dejó, porque ella lo deja y se va, ¿entiendes? Entonces, son hartos elementos los que se incorporan. Agüita. Las manos arriba. También se aplicaban algunos instrumentos. Hay un instrumento que es la escala de Grafa, que es un instrumento que es bastante antiguo, ¿ya? Un instrumento en Suiza o Suecia. Bueno, como dice el nombre, Grafa era el autor de ese instrumento. Lo trasladan a Chile y hay una enfermera que en el año 1980 y tanto lo valida y permite medir el nivel socioeconómico a nivel de un grupo familiar, ¿ya? No existe otro instrumento en Chile que permita medir a nivel familiar el nivel socioeconómico. No era tan relevante en el peritaje, pero sí era importante porque el esposo de ella era ingeniero civil y ella tenía segundo medio, ¿ya? Por lo tanto, el nivel socioeconómico de ella era alto, lo que les permitió tener buen abogado, buenos informes periciales, digamos, también, ¿ya? También está el Phase 3, que permite medir adaptabilidad y cohesión familiar, y se distinguen 16 tipos de familia, ¿ya? Es un instrumento que igual está validado aquí en México, y que se puede usar incluso para procesos de intervención, ¿ya? Es muy relevante, y tiene que ver con la teoría del modelo circunplejo de Orson, Wells y otro autor, ¿ya? Permite caracterizar cómo es esta familia, ¿ya? Por lo tanto, todo lo que uno va advirtiendo en el informe, finalmente se basa un poco en la teoría fundada. ¿Conoce la teoría? O fundamentada también se le conoce, ¿ya? Que uno va observando hechos que tienen que ver con ciertas teorías que uno tiene a la vista, digamos. Las teorías que uno tiene a la vista tienen que ver con lo que uno tiene aquí en la cabeza. O sea, si hay una teoría, por ejemplo, la teoría del duelo, si yo no la conozco, no la voy a ver. ¿Se entiende, no es cierto? Si yo no conozco la teoría del ciclo vital individual, nunca lo voy a poder ver en las personas, ¿ya? Por lo tanto, igual el ser perito involucra que uno tenga que sistemáticamente estar estudiando, ¿ya? Para poder visualizar más elementos que te den más fundamento al peritaje. Por lo tanto, todos los elementos que se van vertiendo en el peritaje no es solamente una interpretación del profesional, es una investigación científica, ¿ya? Que está sustentada en teoría. Esa es como lo fundamental de esto, de este ejercicio, digamos, ¿ya? Y decir, yo a veces siempre digo, yo hago cursos de capacitación en Chile con la consultora TS, consultora Creciendo, ¿ya? TS por trabajador social, por supuesto, y siempre explico que la diferencia entre un informe social y el informe pericial es solamente el objetivo al cual está destinado, porque como proceso metodológico debiese tener la misma rigurosidad, ¿ya? Pero como uno trabaja tan mecánicamente,
Se nos olvida ese aspecto. Y muchas veces uno hace diagnósticos para procesos de intervención sin considerar todos los elementos ni todos los elementos teóricos que uno tiene en la mano. ¿Ah? Y ahí uno puede caer en subjetividades y en prejuicios y una serie de cosas. Otro elemento importante. Cuando uno trabaja para defensoría o incluso para fiscalía, para hacer informes periciales, uno puede tener el criterio ético de señalar que ese tipo de informe no lo puedo hacer por el tipo de causa que, ¿ya? Por ejemplo, este caso del abuso menor. Uno puede tener dificultades con ese tipo de causa y yo no voy a defender a un imputado si ese tipo de causa, ¿me entiendes? Por tanto, yo puedo decir éticamente, yo no me puedo involucrar en ese tipo de causa. Desde la fiscalía lo mismo. Si hay violencia intrafamiliar, por ejemplo, y uno tiene ciertos prejuicios, ciertas cosas que te mueven, por ejemplo, intervenir con familias homoparentales, ¿ya? Si uno tiene que hacer peritaje de familia homoparentalidad, pero uno tiene ciertos prejuicios o no acepta la diversidad sexual, yo puedo decir, no, yo no puedo hacer ese tipo de peritaje. Eso es lo ético, ¿entiendes? Eso es importante señalarlo. Pregunta. Decía, ¿no?, de que tenemos que estudiar y bueno, finalmente en cualquier ámbito que nos encontremos para poder hacer investigación, el estar preparándonos constantemente. Aquí me surge la duda de que ya ven que queremos tener este enfoque estricto de lo social, pero que también va de la mano con todas las situaciones que al individuo giran, ¿no? ¿En qué área también prepararnos si estamos hablando de un sujeto psicosocial? Si estamos queriendo quitarnos todos esos prejuicios con los que podemos caer en tantos errores, como que qué vía tomar para poder empezar a entender todos estos procesos. Yo creo que esa pregunta es súper difícil y a la vez simple, ¿eh? Porque en el fondo uno tiene que observarse uno mismo. Es una autorreflexión propia, ¿ya? Pero igual siempre en los cursos digo, el trabajador social tiene que tener una mente muy amplia, porque uno tiene que trabajar con el otro, y quien sea el otro, porque es una persona y merece todo nuestro respeto, y nosotros nos adscribimos a los derechos humanos. Por lo tanto, puede ser homosexual, puede ser lesbiana, puede ser indígena, puede ser negro, puede ser extranjero, puede ser... ¿me entiendes? Uno debiese tener la visión de que es un otro. Y tener una salud mental así como muy, muy clara. Ahora, poder. Sí, bueno, los trabajos en general producen cierto desgaste, ¿ya? Cuando se produce cierto desgaste, uno deja de ver al otro, ¿ya? Cuando hay desgaste laboral, uno deja de ver al otro y uno ve al otro como una carga, otro trabajo, otro caso más, ¿me entiendes? Y uno ya no le importa mucho lo que le pasa al otro. Cuando ocurre esa sensibilidad, y uno igual tiene que ser capaz de decir, si yo ya no me importa el sujeto de atención, tengo que moverme, tengo que ir. O bien, durante todo el proceso de trabajo, de trabajo que uno desarrolla en los ámbitos de intervención, autocuidarse. Nadie te va a cuidar, uno se tiene que cuidar, ¿ya? Autocuidado va desde estudiar como lo hacen ustedes, porque es un autocuidado, porque ustedes se desarrollan, reflexionan, piensan, ¿me entiendes? Es un espacio de desarrollo y un espacio de autocuidado también, pero también es un autocuidado estar tranquilo, tomarse sus tiempos, no trabajar más allá del horario, por ejemplo. Tener los límites claros con eso también. Tener los límites claros con respecto a lo que es vocación y lo que es abuso de esa vocación, ¿ya?
Yo creo que por ahí hay que buscar la respuesta. Sí, ¿Mm? Yo pienso que, por ejemplo, nosotros trabajamos en hospital, cada historia de paciente que ingresa, obviamente nosotros no nos podemos involucrar sentimentalmente, ¿no? Queriéndolo apoyar y demás. Nosotros también deberíamos de tomar terapia, que nosotros realmente no la tomamos, porque nos vamos llenando de muchas cosas y de alguna manera, ¿cómo sacar todo esto que ya tenemos dentro? Digo, también es de manera con un profesional, tomar este tipo de terapia para sacar todo el morral de cosas que ya traemos acumulado y de alguna manera brindar un mejor servicio para que igual no nos vayamos involucrando, decir es que ya estoy casado, ya no quiero escuchar al próximo familiar o paciente que llegue, ¿no? Ese es por salud también. Sí, sí. Y eso pasa. ¿No? Es indiscutible que pasa. A mí me pasó. Por eso lo digo. Pero uno tiene que pasar a veces para comprender, ¿ya? La importancia de la autocuidado. Súper importante, súper importante. Bueno, y en estos casos, que son pericias, bueno, la involucración afectiva, emocional, no es tan fuerte, ¿no? Porque uno hace como un diagnóstico específico de una situación dada para acreditar como medio de prueba respecto a una causa judicial, ¿ya? Sin embargo, igual uno se siente tocado, digamos, por ciertas cosas, ¿ya? Y uno tiene que tener claro que esta una mirada y de acuerdo a los antecedentes limitados que uno puede tener también. No es todo, ¿ya? La gente se tiende a ser víctima, la gente tiende a no entregar toda la información, a tergiversar hechos, ¿entiendes? Uno tiene que tener como la visión muy aguda para ir triangulando la información. Porque te pueden contar una historia y puede ser otra. Por eso es una mirada, y una mirada parcial, una fotografía del momento. Si uno tomara el caso, a lo mejor de nuevo en 5 años más, a lo mejor aparecen otras cosas. ¿Me entiendes? Eso puede pasar. Bueno, insisto, la ético es que si hay un caso que me hace ruido en lo personal, no tomarlo. No tomarlo. Es decir, no, este caso yo no lo puedo tomar porque me genera cosas. Por lo tanto, no voy a ser tan objetivo. Estamos trabajando con personas. Y personas en un medio judicial que puede, una sentencia, una resolución puede cambiar la vida completa. ¿Entiendes? Por lo tanto, uno tiene que ser capaz de tomar ciertas posturas. Voy a avanzar para ver algunos de los ejemplos de esta articulación. Por ejemplo, acá se señala lo que yo les contaba, que había 7 meses que tuvo oculto, el embarazo, y se señala que si uno considera la perspectiva de la teoría del apego, que es de Barudi, ¿ya? Se señala que los bebés ya en el vientre materno pueden sufrir algún tipo de trauma, ¿ya? Eso ya está comprobado, hay harta investigación al respecto. Por eso cuando uno tiene un bebé le pone música o está embarazada, música, le habla, le hace cariño, ¿me entiendes? Porque el niño ya está recibiendo estímulos, ¿me entiendes? Pero si no recibe los estímulos, algo le produce al niño y le puede provocar un trastorno del apego, ¿ya? Como dice, hay ciertos futuros bebés sufren ya en el vientre de su madre influencias destructivas debido a los factores ambientales, ¿ya? Lo que puede haber producido una dificultad en el apego emocional. ¿Por qué se dice puede haber producido la dificultad? Porque puede haberla producido, pero no tenemos la certeza, porque eso debiese diagnosticar un psicólogo con más precisión, ¿me entiendes? Pero efectivamente podría haberlo producido, ¿ya? Cuando uno no tiene certeza, pones de esa manera el escrito, ¿ya? Porque así no te cuestionan de que te saliste de tu área, ¿ya? Puede haberla producido,
¿Por qué? Y ahí está el argumento teórico. Que es lo que implica un fracaso en el proceso de impregnación entre el niño y los padres, que acarrea perturbación en el apego, que tendrá como consecuencia la negligencia y el abandono de los niños. ¿Ya? Por lo tanto, cuando esta señora deja abandonado a su hijo con el papá, que finalmente no era el papá, y se va, eso hizo ella. Y ella tenía dificultades en el apego. Repetía pautas de crianza también. Pero eso no va a ver. Como ella vivía en el campo, en un sector rural, ¿ya? Donde la familia era pobre, se centraba, la actividad de la familia se centraba en la satisfacción de las necesidades materiales: techo, abrigo, comida, ¿ya? Y que fuera a la escuela, como lo básico, ¿ya? Pero sin preocuparse de los aspectos emocionales, de las necesidades emocionales del niño, ¿ya? Y para eso igual se usó una cita de otro autor. ¿Por qué? Porque es importante decir que no es mi impresión. Hay teoría, hay gente que ya habla de esto, ¿ya? Lo que permea la falta de confianza y seguridad básica en ella, ¿ya? La confianza y seguridad básica es un elemento que viene en la teoría del ciclo vital individual, que es una de las tareas de la infancia, ¿ya? Que el chico se sienta seguro, que la niña se sintiera segura de que sus necesidades van a ser satisfechas, y no lo eran, ¿ya? Por lo tanto le genera inseguridad, ¿ya? Y problemas de apego con su familia. O sea, ella sufrió maltrato, le daban alcohol, ¿ya? Por lo tanto ella sentía rechazo hacia ellos, pero a la vez era su única familia, porque no conocía a la mamá. ¿Entiendes? También los quería, también tenía un apego con ellos. ¿Entiendes? Por eso era ambivalente, ¿ya? De hecho, ese tipo de apego es el que le genera a ella dificultades posteriormente en su vida adulta para mantener una relación estable con una pareja, ¿ya? Bueno, con un estilo de apego ambivalente. ¿Qué es lo que es un apego ambivalente? Son los bebés poco dados a la exploración, difíciles de consolar, no han aprendido a establecer más relación de ayuda de la que obtienen mediante la expresión de su angustia, ¿ya? Sin angustia se encuentran en pleno desierto, con la angustia nace la esperanza de que alguien venga en nuestra ayuda. Por lo tanto, hay una victimización en sus discursos. Ella es víctima de su contexto, es víctima de su abuelo, es víctima de su madre, es víctima, ¿ya? Es víctima del sistema. Le quitó a su hija, se murió su hijo, me tienen detenida. Ella no tenía oculta la fotografía, la tenía en el computador. Ella dejó entrar a la policía de investigaciones, ella le pasó el computador, no había clave, nada. ¿Me entiendes? Era conducta autodestructiva. En cierta medida no era una conducta autodestructiva en ese sentido, ¿ya? Sino más bien ella no sabía que estaba traspasando los límites de su hijo. ¿Mm? Y eso tiene que ver con el tipo de familia que lo vamos a ver de ahí, ¿ya? Pero ella expresa a través de la angustia, ¿ya?, necesidades que ella tiene, ¿ya?, que no están resueltas y que tiene que trabajarse, y tiene que trabajar en un proceso terapéutico, digamos. Con lo cual su manera de visibilizarse será mediante la expresión de su angustia, demostrada en su calidad de niña abandonada que el contexto familiar construye sobre su imagen. Por lo tanto, no, yo soy una niña abandonada, ¿me entiendes? Y se minimiza, se siente marginada, ¿me entiendes? Como que nadie la quiere. Bueno, otro elemento importante: si bien ella sufre maltrato psicológico, maltrato físico, cuando una persona sufre maltrato psicológico, va a buscar una forma de enfrentar ese maltrato físico.
psicológico, perdón, una manera de contrarrestarlo, que no te haga daño o que no te haga tanto daño. Uno genera mecanismos de defensa, ¿cierto? Ciertos mecanismos de defensa que te digan burro, que te digan gordo, que te digan feo. De tanto que te lo dicen, uno va generando un mecanismo de defensa y por lo tanto ya no te hacen daño. El maltrato físico también. Uno puede arrancar, uno se puede poner más duro, ¿me entiendes? Puedes tomarse hasta como un juego, según el autor Cyrulnik, en algún momento de la vida de las personas. Que si te pegaron, fuiste tonto. ¿Ya? Si son hermanos, sí. Él relata dentro de sus libros algo de eso. ¿Ya? Había unos niños, voy a contar la historia. Había unos niños que la abuela por cualquier cosa les pegaba. De chico. Entonces, pero ellos como a los 6 años, era como un juego. Si pasaban cerca y ella les tiraba algo para pegarle y ellos escapaban, se alegraban de eso, se reían de eso. ¿Entiendes? Es como lo de las chancletas. ¿Ya? ¿Ya? La chancla. ¿Ya? Lo de la chancla, claro. Y no le pega. Pero le pegó al otro. Entonces el otro lo molesta. Y el otro juegan, es un juego para ellos. Por lo tanto, es un mecanismo de defensa, para no sentirse agraviados. Pero hay un tipo de maltrato que no se ve, que es la negligencia. Es súper grave. ¿Ya? ¿Qué nos dice Barudi? Dice: la negligencia es suficientemente desagradable para que deseemos ignorarla. Y es un fenómeno silencioso, insidioso, fácil de negar. La negligencia concierne a gestos no realizados. Es una inacción provocada por la indiferencia. Cuando se produce a domicilio, la negligencia es un pecado íntimo. Su presencia se traduce muy raramente en forma directa, sin equívocos. Se puede descubrir a través de las huellas dejadas sobre niños, que son sus víctimas, aunque permanece a menudo invisible hasta que debamos tratar sus efectos sobre la personalidad de un adulto destruido. Ella estaba invisibilizada en su hogar. Nadie le cubría sus necesidades afectivas, emocionales, de crecimiento, de que le dieran seguridad, ¿me entiendes? De que se sintiera bien consigo misma. Al contrario, ella construyó un relato de niña abandonada, después una niña no deseada, ¿me entiendes? Y nadie se dio cuenta, ni las instituciones del Estado, que es la escuela, que son los primeros que podrían hacer algo, ¿me entiendes? La verdad es que la negligencia, bueno, Barudi habla harto de esto en uno de sus libros, donde señala que la negligencia, para uno como profesional, uno la puede ver o darse cuenta, pero no tienes cómo probarlo. ¿Ya? Es porque es algo muy difícil de probar. ¿Ya? Tú puedes ver un niño con los ojos apagados, ¿me entiendes? Tú te das cuenta que en su casa algo pasa, pero es difícil de abordar. Es más fácil abordar el maltrato psicológico porque el niño, hay consecuencias de eso. ¿Ah? Son más violentos en la sala de clase, son más agresivos, son desafiantes a la autoridad. ¿Ah? Maltrato físico igual, porque los veis dañados, tienen marcas de cigarro, tiene golpes, le duele una piel, ¿me entiendes? Pero la otra es más silenciosa. ¿Ya? Y es más difícil de abordar. ¿Ya? Alguna vez hicimos una investigación, un diagnóstico más que una investigación propiamente tal, donde aplicamos un instrumento para evaluar distintas dimensiones en una escuela, en varias escuelas en realidad. Y entre los resultados salía chicos de 12 a 14 años, dificultades comunicacionales con los padres, dificultades afectivas, emocionales, ¿ya? Casi todos tenían un problema de comunicación con sus papás y tenían indicadores de depresión, que lloraban, ¿me entiendes?
Entonces era complicado. Y eso quiere decir que eso es negligencia de los padres, pues. ¿Ya? Es más fácil pasarle un celular que sentarse a conversar con ellos. Sobre todo hay una edad donde casi hay que sacarles con tirabuzón las cosas, ¿entiendes? Porque son para adentro, pues se quedan callados, porque piensan que uno los puede retar si andan haciendo cosas que no corresponden, ¿entiendes? Entonces la negligencia es algo que no se ve y es más fácil para uno hacerse eso también, porque es más trabajo. Como es, Barudi dice eso, no lo digo yo. También dice que es más fácil para uno como profesional abrazar causas de violencia psicológica, porque es más evidente, o maltrato físico, y ser súper entregado en esas causas. Pero la negligencia es más fácil como no verla, ¿me entiendes? Porque nadie la ve. Pero es la que más daño hace, porque lo deja indefenso, no sabe cómo actuar frente a eso un niño. Exactamente, no lo puede exteriorizar. Y no lo entiende tampoco, porque no lo ve. Él se siente aislado, se siente rechazado, ignorado, invisibilizado, ¿ya? Por ello por lo tanto, ella con este elemento como que afianza su expresión de la angustia. Por eso se va a la droga, mantiene relaciones de pareja con distintas personas, pese a tener una pareja estable, se mantiene en eso durante años. El consumo de alcohol. El consumo de alcohol en la mujer igual es un tema, ¿no? El hombre puede ser alcohólico, pero es público, ¿ya? Sale a tomar con los amigos, se cura, ¿me entiendes? Pero la mujer lo hace puerta adentro y calladica. Por lo tanto, es más grave. Y eso le pasó a ella. En la adolescencia, como decíamos, Policino refleja de una manera bastante interesante esta etapa donde él dice, vuelvo la vista atrás para dar una historia coherente de mi vida, ¿ya? Para enfrentar con nueva esperanza la nueva etapa. O sea, hay muchos niños que sufren bullying, por ejemplo, en la primaria, le dicen aquí, primaria, y cuando cambian de sistema escolar a la secundaria, me parece, bachiller, ¿ya? Es una oportunidad para sacarse ese estigma, ¿me entiendes? Fueron víctimas de bullying en la primaria, pero en la secundaria ya no. Hay otros compañeros, hay otra gente, se valían de una manera distinta. Es un camino a la esperanza, digamos, ¿ya? En su periodo de adolescencia, que coincide con el periodo de adolescencia, ¿ya? Eso habla Sirmi, ¿ya? No obstante, esta chica tenía un relato de sí misma como niña abandonada, y en la interacción con Cristiano, su mamá le dice que es producto de una violación, es decir, una hija no deseada. En lugar de mirar la vista atrás para poder darse un relato coherente y salir airosa de una etapa nueva, se hundió más, ¿ya? Eso le ocurre a ella. Cuando ella tiene hijo, ella reitera las pautas que hace. Pensemos que tiene segundo medio y lo sacó el 2009, el segundo medio. Ella tenía octavo básico todavía en esa época, ¿ya? Los octavos básicos son 8 años, ¿ya? Son 8 años de estudio. Es como la primaria y secundaria acá, punta, ¿ya? Por lo tanto, todo esto que experimenta con sus figuras parentales, ella lo tiende a reproducir con su hijo, porque ella no tiene la capacidad empática, ¿me entiendes? No desarrolla la capacidad empática con su hijo, no tiene desarrollada esa capacidad, ¿ya? Me dice, constituyen factores de riesgo para los hijos, sobre todo cuando falta apoyo terapéutico. Esto
siguen secuestradas las emociones provocadas por la experiencia del pasado. Deja al Bastián, de pocos meses nació, con el progenitor legal, sin saber que no era el padre biológico, eso se supo después. ¿Entiendes? Ella vuelve a repetir, dejó abandonado a su hijo, lo que a ella le pasó. En la adultez joven de ella, estamos hablando del 2003, 2004, ¿ya? Una de las tareas fundamentales de la adultez joven es la estabilidad laboral y la estabilidad familiar, de acuerdo al ciclo vital individual, ¿ya? Es lo fundamental. Pero para eso tiene que ser capaz de lograr la intimidad o el compromiso con el otro, ¿ya? Pero como ella viene sufriendo tanto, le costó desarrollar eso. De hecho, del año 92 hasta el 2000 y tanto, ella va y viene, va y viene, va y viene. Ahora el hombre, como nosotros no lo investigamos, digamos, a él, o sea, no se hizo un estudio de él, pero lo más probable es que él igual tuviera algunas dificultades, ¿me entiendes? De algún tipo, porque el hombre siempre estaba ahí, con ella, la recibía, ¿ya? Hay una relación extraña entre ellos, pero él siempre la contenía. Y el ingeniero civil, o sea, no estamos hablando de alguien que no tuviera educación, digamos, y estaba con alguien de estado básico, ¿ya? Algo raro allá. Bueno, esta vulnerabilidad afectiva que había vuelto tan doloroso el encuentro con el otro sexo se vuelve ahora un factor de estabilidad, como si los jóvenes dijeran: me ha costado tanto formar una pareja que acepto pagar cara a la persecución de esta forma de amar porque noto que progreso lentamente en ella. Tras un periodo difícil de constitución, estos 10 años, digamos, ¿ya? Estas parejas quizás sean más sólidas que las de la población general. Eso dice así, frente a las relaciones un poco extrañas de las personas, ¿ya? Pero que les sirve, ¿me entiendes? Puede ser una relación compleja, quizás hasta patológica, pero se dan estabilidad a los dos y les permite avanzar paulatinamente, más lento, pero sí les permite igual. Por ejemplo, también nos adentramos un poco en las competencias parentales para describir solamente, no evaluar las competencias parentales, ¿no? Que ese ya es otro tema más complejo, ¿ya? Pero son adquiridas donde se mezclan un todo sistémico, individuo-aprendizaje con familia de origen y cultura, ¿ya? Entonces, las competencias parentales que yo pueda tener como padre tienen que ver cómo fue mi familia, cómo es mi nivel de desarrollo cultural, cómo eran mis padres conmigo, ¿ya? Un aprendizaje. Si los adultos han conocido una parentalidad insuficiente o destructiva en su familia de origen, será más difícil para ellos ocuparse de sus hijos, sobre todo teniendo en cuenta que la mayoría de estas madres y padres no fueron ni protegidos ni ayudados por el sistema social cuando ellos eran niños. O sea, una madre o un padre que no cuida bien a su hijo, que vulnera sus derechos, lo que dice Baruti es que tiene una raíz en su propia vida como niño. Fueron vulnerados sus derechos y nadie hizo nada. Por eso Baruti siempre habla de que hay que trabajar el desarrollo de las habilidades parentales, aumentar las competencias parentales de las familias, de los niños donde han sido vulnerados los derechos de los niños, ¿ya? Porque hay una responsabilidad social detrás. No es que aparecieron los derechos del niño y hacemos tabla rasa, digamos, y si una mamá le pega a su hijo y se entera a la escuela, se lo quitan de la casa, lo meten a un DIF, digamos, no es tan normativo ni coercitivo, porque la sociedad también está en deuda con ella. Hay que ayudarla, hay que enseñarla, hay que trabajar con ella. ¿Se entiende? Baruti tiene esa visión un poco más
diferente, no tan de control social, digamos, ¿ya? Lo que efectivamente ocurre con Peritado, que comete algunos errores al carecer de un tratamiento efectivo que pudiera revertir el daño vincular que tenía, que posee, y superar su adicción al consumo de alcohol, donde tampoco tenía la oportunidad de un proceso de desarrollo de sus habilidades parentales que permitieran enmendar esos errores, ¿ya? Cuya una consecuencia directa es que permanece detenida. Ella traspasó los límites con su hija, ¿ya? No es que ella fuera pedófila, digamos, ¿ah? Eso no le quita la responsabilidad penal, ¿ah? La ley es la ley, ¿ah? Y el que vulneró, ¿ya? Aquí se toma la teoría de Prochaska y de Clemente, que es una teoría que permite establecer en qué etapa una persona se encuentra en un proceso de consumo de droga, o para poder superarlo, ¿ya? Se trabaja harto el tratamiento en drogodependencia, que yo creo que igual tiene que ver con salud. Ella, en este caso, está en la primera etapa, precontemplativa. Es decir, ella consumía alcohol, pero no sabía que el consumo de alcohol era un problema. No veía el problema. Porque ella consumía en su casa. O sea, problemas sociales no se generaban con ella, no trabajaba. Por lo tanto, ella no tenía problemas de que faltaba el trabajo producto del consumo de alcohol, ¿sí? Todo estaba en su casa, ¿ya? Por lo tanto, ella no veía el problema. ¿Qué es lo que requería una persona cuando no ve el problema? Es problematizarlo. Hacer que sea un problema para ella es su consumo, ¿ya? Y eso necesitaba ella. Bueno, igual se usa una cita textual, digamos, ¿ya? No es que yo lo diga nomás. Hay un autor que dice lo que yo visualizo en esta persona. También hablamos del proceso de duelo, ¿ya? En el periodo murió su hijo, ¿ya? Y eso le generó un duelo. Y ella se encontraba en una etapa difícil porque lloraba mucho o se ponía violenta, porque tenía igual falta de control de impulso. Ella había estado con tratamiento psiquiátrico, se tuvo acceso a esos informes psiquiátricos e informes psicológicos, que ella estaba en tratamiento, digamos, ¿ya? Y se le puede ubicar como en las primeras etapas, ¿ya? De este proceso que describe Elizabeth Kubler-Ross, ¿ya? Que es la ira. La ira es cuando uno no acepta la pérdida, ¿ya? Uno no acepta la pérdida y encuentra que es injusto, le da rabia, y esa rabia hace que la persona la lance para cualquier lado, ¿ya? Y eso complejiza el trabajo con esas personas. Si uno trabaja con personas en situaciones de duelo, que a lo mejor igual en el sistema de salud se piden esas cosas, porque la que escribió la Elizabeth Kubler-Ross era enfermera y trabajaba con enfermos terminales y investigó durante 10 años y logra establecer 5 etapas, ¿ya? Para superar el duelo, ¿ya? Por lo tanto, sí tiene que ver a veces con lo que uno pueda estar trabajando, ¿ya? Y la persona, si está con toda la rabia, te dice cosas a ti injustas, te puede tratar mal, te puede estar golpeando, porque encuentra que es injusto, todo es injusto, que está mal, ¿entiendes? Lo que está pasando. Y ella efectivamente le había pegado a algunos gendarmes, ¿ya? Estar en prisión preventiva implica que no está en un espacio donde tengas profesionales que te puedan atender de la debida manera, ¿ya? Por lo tanto, ella, más que estar detenida, debe estar en un proceso de tratamiento, ¿ya? Que le trabaje todas estas cosas que ella tiene de daño, y que es daño profundo, que pueden ser años de psicoterapia, ¿ya? Por eso uno coloca el contexto privativo de libertad puede conllevar riesgo para su integridad física, porque puede llevarla a un riesgo de suicida,
de atentar contra su vida o también atentar contra otro. El instrumento FACE. Aquí, esto tiene que ver con las características de la familia. Este instrumento se aplica a los adultos mayores de 12 años de un hogar. Bueno, en este caso se le aplicó a ella y al esposo. ¿Ya? Y resultó que era una familia flexible aglutinada. ¿Qué quiere decir? Flexible. Que hay adaptación a las presiones del entorno. ¿Ya? No se ven alteradas la dinámica familiar por las cosas que pueden estar ocurriendo a su alrededor. ¿Ya? Tienen normas, tienen roles, pueden ser intercambiados los roles. Ella podía dejar al esposo con los niños y ella salir y no había complicación, digamos. ¿Ya? Ahora, por otro lado, que sea aglutinada involucra que hay demasiada conexión emocional entre los integrantes. Por lo tanto, hay un problema límite. ¿Ya? Hay un problema de dejar el desarrollo de la independencia de los integrantes. ¿Ya? Por eso a lo mejor ella tenía conflicto con el hijo. ¿Ya? Porque sí tenía conflicto con el hijo. ¿Ya? Entonces, porque ella invadía la privacidad y la independencia. Porque eran demasiado unidos, demasiado aglutinados. ¿Ya? Y eso es un elemento importante. Cuando uno estudia, hay estudios que hablan del abuso sexual de menor dentro de una familia. La mayoría de las familias donde ocurre esto son caóticas aglutinadas. No tienen normas, no tienen límites, los roles se sustituyen unos con otros, ¿ya? Nadie sabe quién manda, todos mandan. Y aglutinadas son demasiado unidas y eso puede provocar cierres también. El secreto, ¿ya? Eso puede provocar. Y hay estudios que avalan eso. Entonces a veces uno puede tener una sospecha de abuso y uno puede aplicar este instrumento y te puede dar algún indicador. ¿Ah? Si es caótica aglutinada hay elementos. Hay elementos que dicen que hay estudios que avalan que podría haber. La conclusión del informe. En la conclusión del informe, yo siempre digo lo mismo. Yo me quedé con la antigua escuela de los tribunales que no eran orales. ¿Ya? Cuando uno hacía informe para los tribunales que no eran orales, uno hacía todo el informe y en la conclusión uno colocaba toda la información posible. ¿Ya? ¿Por qué? Porque llegaban esos informes al tribunal, 10 hojas, ¿no? Y el tribunal leía la conclusión. No leía nada más. No leía nada más. A lo mejor con suerte la síntesis diagnóstica, que también uno tiene que colocar. Pero la conclusión, se fijan en la conclusión, chum, chum, listo. ¿Ya? Por lo tanto la conclusión yo coloco como el informe resumido. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, ahí se señala adulta media, 45 años, casada, cursó hasta segundo año de educación media, dueña de casa, quien ha experimentado desde el vientre materno maltrato físico, psicológico, omisión, producto de un embarazo no deseado, ocultado y sin control médico. Será abandonado por la progenitora, dejando al cuidado de los abuelos maternos en un contexto familiar de consumo y abuso de alcohol, con un ejercicio de roles parentales negligente y maltratador. Posteriormente su progenitora la desarraiga de dicho contexto familiar, trasladándola a la región metropolitana, donde se agrava su maltrato cuando ésta le revela su origen de hija no deseada. No se pone que fue producto de una violación porque se genera una revictimización, ¿no? Porque es juicio oral, ¿no? Esto tiene que ver con criterios, ¿no? Hay criterios que uno tiene que tener cuando hace informes de este tipo, ¿ya? Y hay cosas que hay que omitir y hay cosas que hay que poner de una manera que resulten un poco menos vulneradoras. Estamos hablando de una persona casi puro elementos vulneradores, ¿ya? Pero esto otro es el delito, ¿ya? De la violación, que provocará un quiebre emocional afectivo, constituyendo a esa persona sin guía resiliente, que potencie su limitada
herramientas adquiridas en el transcurso de su vida, de iniciativa, autonomía, responsabilidad, capacidad de sobrevivencia y compromiso. Que su experiencia familiar y su familia de origen le llevarán a repetir las pautas de crianza de su grupo familiar nuclear, sin posibilidad o opción de una intervención orientada a fortalecer sus competencias parentales. Que en estos momentos se encuentra cursando un proceso de duelo, ¿ya? Sin lograr avanzar en su recuperación encontrándose en la etapa de la ira, lo que junto a un tratamiento psiquiátrico interrumpido por su impulsividad y ante los indicadores de un posible síndrome de abstinencia. Un posible. ¿Por qué un posible? Porque debiese ver un médico si tiene un síndrome de abstinencia. ¿Entiendes? Pues uno pone un posible. ¿Ya? Hacen prever un nivel de riesgo para su integridad física propia que la mantienen con custodia personal en el centro de atención preventiva. ¿Ya? Es decir, ella estaba aislada ya. ¿Ya? Que al permanecer detenida se le ha privado de su principal soporte afectivo emocional, que es su cónyuge. ¿Ya? Con el único que ha permanecido con ella durante más tiempo que cualquier otro referente, más que sus padres, más que su abuelo, ¿ah? Están del 91 al 2013 juntos y con todos los vaivenes que tenía. Que por lo tanto, en virtud del antecedente, se solicita. Al principio, cuando nosotros hacíamos los informes periciales, se supone que uno no podía sugerir ni podía solicitar nada, ¿ya? Pero a raíz de los años de trabajo y de experiencia, el tribunal siempre nos preguntaba en los juicios: ¿y cuál es su opinión? ¿Qué piensa usted de esto? O sea, ellos quieren una sugerencia, que uno se la juegue, digamos, por algo, que uno que recomendaría, digamos, ¿ya? Por eso empezamos a recomendar, en familia y en penal, en los dos ámbitos, ¿ya? El tribunal nunca hace nada si uno no lo solicita, ¿ya? Eso igual es una regla básica. O sea, si ustedes tienen algún tema de violencia intrafamiliar, vulneración de derechos menores, que les lleguen de ese tipo de causas, ustedes tienen que solicitarle al tribunal algo concreto. Si no, va a quedar ahí, lo van a mandar a que investiguen otra gente, van a revictimizar a las personas, ¿me entiendes? Por eso es importante saber qué solicitar. De hecho, en los juzgados, cuando solicitan algún informe, determinan qué es lo que necesitan específicamente, ¿no? Sí. Eso es cuando en base a eso, ya... Eso es cuando te piden un informe pericial. Ya es un informe pericial. ¿Ya? Sí. Pero cuando ustedes son testigos de un hecho de vulneración de derechos, de violencia intrafamiliar, y les toca informar al tribunal, soliciten algo. Medida cautelar, no sé. Tienen que estudiar algo de leyes de acá como para saber qué pedir. ¿Ya? Pero siempre pedir algo, porque si no el tribunal no hace nada. Entonces, bueno, se solicita que se cambie la medida cautelar privativa de libertad por una en medio libre que le permita mantener un tratamiento, ¿ya? Sin perjuicio de que ella pudiese continuar en el proceso judicial hasta el final, ¿ya? Donde se plantea, siempre y cuando sea posible, un tratamiento integral en un centro especializado que le provea una intervención psicoterapéutica. Es decir, si le van a dar la medida libre, que esté condicionada a un tratamiento. ¿Ya? No es llegar y sacarla, ¿me entiendes? Porque ella tiene problemas. Y por ejemplo, en ese caso, algún familiar, no sé, a lo mejor no tan directo, pudiera ser responsable de que ya esa persona tomara algún tratamiento o sí, darle seguimiento. Sí, de aquí. Ya. Y en proceso de tratamiento que fortalezca su capacidad parental, opción que nunca ha tenido la posibilidad de enfrentar, que favorezca su proceso de reinserción social, considerando que presente un grupo familiar estable con su cónyuge, contando con apoyo desde la familia extensa por línea materna, quienes están dispuestos a velar para que se mantenga el tratamiento y continúe el proceso judicial. Si no tiene eso, si no tuviera eso ella,
no puede salir a medio libre. Y en caso de una sentencia definitiva también se solicita que sea una medida alternativa a la privación de libertad, considerando que nunca había sido procesado por una causa de esa naturaleza, nunca. Es decir, tenía conducta intachable anterior, o tenía los antecedentes limpios. Cuenta con un domicilio y una familia estable, que esos son elementos importantes de los tribunales. Sin prejuicio que continúe un tratamiento que fortalezca su capacidad parental y un proceso de reparación que potencie sus cualidades resilientes. ¿Ya? Esta es la bibliografía que se utilizó. Se pone toda la bibliografía que uno utilizó, se coloca. Vaya la revisión documental también, todos los documentos que uno tuvo a la vista tiene que colocarlo. ¿Ya? Porque el tribunal tiene que... O sea, una cosa es lo que yo digo y la otra es lo que es. ¿Ya? Y uno hace triangulaciones con la información que uno tiene a la vista. Y ahí van informes psicológicos, psiquiátricos, ¿ya? Informes del colegio, el certificado de educación, digamos. ¿Ya? No siempre estas conclusiones, porque ella quedó libre, quedó con una condena entre años y un día de libertad vigilada, que es un sistema que le hace seguimiento y tiene que ir semanalmente a un plan de trabajo. Y en ese plan de trabajo está el tratamiento también, el tratamiento que ella tenía que seguir. Le habían dado 800 días de prisión también, porque eran dos delitos, un delito una cosa y el otro, el de material pornográfico, 800 días, y el otro le dieron 3 años y un día, más un seguimiento de 10 años. ¿Ya? Y ella quedó libre el 2016. Con el informe igual salió libre, pero después volvió a estar adentro. Eso, no siempre es así los informes, ¿ya? Pero yo traje este caso porque tenía connotación social, es un caso donde se usó mucha teoría para darle mayor sustento. Y ella contaba con familia que la apoyaba, y familia con recursos que podía pagarle su atención psicoterapéutica, ¿ya? Actualmente ella está con su esposo, en su caso. Pues no ve a su hija. No tiene contacto con la hija. ¿Preguntas? Estoy metida en su respuesta. Bueno, en estos momentos yo voy a iniciar un proceso para poder titularme de una especialidad que hice en el área de la salud. Y bueno, conseguí la oportunidad de que voy a ir como voluntaria a trabajar a un psiquiátrico infantil. Y me decían de la elección del servicio en el que iba a estar. Y bueno, de los dos lugares que yo estaba pensando iniciar como ese proceso de primero analizar qué pasa con este tipo de niños, un servicio que es nuevo en ese hospital porque yo hice prácticas ahí hace muchísimos años. Un servicio nuevo es para niños y niñas que fueron abusados sexualmente, y otro también servicio nuevo que antes también lo había para niños con ay, perdón, se me olvidó la palabra. Ahorita lo digo. Que son ajenos a todo proceso. ¿Autista? Al autismo, perdón. Sí. Entonces, pues yo pensaba en el sentido de que finalmente un niño autista no se puede reintegrar socialmente del todo y que de alguna manera va a ser dependiente de una familia y empezar a crear toda esa conciencia y estudiar sobre esos procesos. Y ahora en el otro proceso de los niños abusados sexualmente, mi pregunta de hace un rato también era porque si te piden
que si tú tienes algún problema personal que vayas a terapia, que ahí mismo incluso te asignan un terapeuta y demás. Y bueno, hasta cierto punto yo creo que tengo una salud mental estable. Soy madre de familia de 2 jóvenes y bueno, pues que ya a través del tiempo ves que tan bien o qué tan mal hiciste las cosas como madre, ¿no? Y un poquito también como profesional. Entonces, de verdad que es algo que me mueve mucho el que estos niños se vean abusados sexualmente y que estén desprotegidos, y siempre el miedo de si vas a poder afrontarlo, ¿no? De ser tan sensible que no puedas en el proceso y que a mitad del proceso digas, ay, pues con permiso a lo mejor ni puedo, ¿no? Entonces, por eso también le decía yo, bueno, ¿de qué fortalezas nos tenemos que hacer para poder llevar este tipo de procesos? Pero sí también en otras partes, en otros foros he opinado de que a veces somos burócratas y dejamos de ser el profesional sensible que comparte ese tipo de dolores que a veces hasta en tu familia ha habido, desgraciadamente, ese tipo de procesos, aunque no tan cercanos, pero ¿de qué nos tenemos que proveer como profesional? Por eso era la pregunta hace un rato, ¿no? Para poder salir avante de todas estas cosas que sí nos apoyamos de teorías, pero que también necesita de... Pero también es como un reto, ¿no? Por ejemplo, es que yo tengo esto, pero no me siento segura de hacerlo. Pero igual, si no te atreves a hacerlo, o sea, siempre te vas a quedar con la duda de decir, ay, ¿qué hubiera pasado si pudiera? ¿Qué tal si no pude? Si no pude haber hecho. Yo pienso, personal, yo creo que sí te deberías de animar a hacerlo. Total, no pasa nada. Sí. La cuestión es de que te atrevas, y que te informes, que tengas los conocimientos y herramientas, o sea, por ejemplo, lecturas, documentales y todas esas cosas para tener de dónde ir actuando sobre el proceso. Por ejemplo, nosotros en el hospital tenemos muchos casos de, por ejemplo, muertes maternas. A veces las mamás son muy jóvenes y nosotros no tenemos como tal un diplomado, pudiera ser, de tanatología, porque cuando fallece la paciente no sabemos qué decirles. Entonces es una situación muy difícil y desafortunadamente a lo mejor sí hay, pero no tenemos a veces ni el tiempo ni nada, pero de que nosotros lo quisiéramos tomar de manera institucional, o sea, que nos digan, ¿saben que están obligadas a ir al diplomado? Porque esto les va a ayudar para pues la formación, las actividades y desarrollar mejor su trabajo en el hospital, pero no lo hay como tal. Entonces ese también sería como un reto de decir, bueno, voy a hacer esto porque cuando me toca un caso de que fallece un bebé y es llorar a los papás, exactamente, ¿qué les digo? A veces yo creo que más vale abrazarlos o decirles, pero tampoco te puedes involucrar sentimentalmente y decirle, ay, pues, ¿qué cree que a mí también me duele mucho porque a lo mejor pasé algo similar? Entonces tampoco. Exactamente. Sí. Entonces, bueno, yo creo que trabajar con las personas, como tú dices, en contexto cerrado, porque es un contexto cerrado, ¿o no? Puede abierto. No entiendo. Sí, es un contexto cerrado o abierto. Bueno. ¿Son gente que está con los niños? ¿Hay familias con ellos o están sin familia? Sí, están en situación de familia. Incluso hay veces que los abusadores son los papás, el otro hermano, muchos casos. La mayoría de los abusos ocurren en el interior de la familia. La mayoría sí. Yo digo que, bueno, desde mi punto de vista es que hay un cierto es que apenas está iniciando y es tu oportunidad la tuya. Ahí es para que tú saques ese departamento, lo saques arriba. Pero como dice, hay que fundamentarse, hay que estudiarla y todo para ver de qué manera puedes actuar. Porque incluso me decían muchas veces que tienes que entrevistar hasta al abusador, ¿no? Que puede ser, por ejemplo, no el papá o demás. A veces también sensibilizar a la mamá para que tome decisiones, porque si el hijo mayor abusó del menor, tiene que sacar del contexto familiar al que está abusando y para que lleve un proceso y demás. Hay bibliografía específica como para... ¿Sí? Ajá. Sí.
Pero quizás en las primeras etapas, con las familias, cuando se devela el abuso, lo que uno tiene que hacer es ser categórico con la familia. O sea, no hay que ser suave con la madre, no hay que ser suave, ¿ya? Porque la crisis, cuando se abre la crisis de un abuso sexual dentro de la familia, es cuando ocurre la develación, no antes, ¿ya? Sí, porque incluso y uno debiese apurar más la crisis, ¿me entiendes? Como profesional uno tiene que apurar la crisis. Decir a la mamá, fue su esposo el que abusó, fue su hijo el que abusó, usted tiene que tomar una decisión, tiene que tomar una posición, hay que obligar a ser autoritario, ¿ya? Después uno acoge, ¿me entiendes? Sí, claro. Porque al minuto la gente está confundida, ¿me entiendes? Está con sentimientos encontrados, ¿me entiendes? Porque es una crisis. Pues uno tiene que apurar esa crisis y después contener, después educar, después entregar herramientas, después. Pero al principio uno tiene que ser autoritativo. Sí. Romper el lazo con el agresor, dejar claro a la familia que no es el agresor, dejar claro a la... ¿me entiendes? Es fuerte. Pero yo creo que tener táctica para hacerlo, porque igual si desde un inicio tú le dices, ¿sabes qué? Lo tiene que dejar así porque se ve y eso, como que se cohíbe a la hora para continuar con la entrevista y demás. Como dices, yo creo que ser sutil para que pueda expresarse y demás, pero sí firme, decirle, ¿sabe qué? Dejarle claro, es que el agresor fue el hermano o el esposo o el tío, no sé, y de ahí pues que la señora, bueno, que la persona vaya haciendo conciencia de qué es lo que va a ir haciendo para tomar decisión, porque finalmente también es su familiar directo el agresor y el afectado, pues la víctima. Sí, de hecho, una vez que el niño está ubicado ya en ese servicio es porque ya hubo una denuncia o de la madre o del padre o de la misma víctima. Y el profesional a quien la víctima le hace la denuncia de que lo abusaron sexualmente, ese profesional tiene la obligación ética y legal de hacer la denuncia. Incluso ellos todavía no tienen ni bien específico, porque incluso yo les pedí revisar el manual de procedimientos, porque no tienen bien claro legalmente qué figura va a ir y va a hacer la denuncia. Lo están traspasando al director de la institución y que él sea el responsable legal para llevar el proceso. El trabajador social no quiere ser parte de ese proceso legal. No tienen claro todavía ese tipo de situaciones. Bueno, en esa no, porque ando investigando en todo. Allá en Chile debiese ser el director. Sí, finalmente él es quien lleva todo el peso, y en el manual de procedimientos lo mandaron a revisión y por eso no lo pude, no lo tengo claro, porque apenas lo actualizaron y todavía no lo verifican. Entonces, pues sí hay situaciones que legalmente ya están establecidas al interior ya del servicio del niño y que ya está ahí recibiendo atención. Entonces, por eso apenas inicio ahí en el servicio. Bueno, yo solo pues comentar que es muy importante también la conformación de los equipos de trabajo, o sea, sobre todo porque pues si son nuevas experiencias, ¿no? Como esto que tú quieres pues implementar, pues tanto generar equipos de trabajo al interior de la institución y también redes fuera, ¿no? Con otras instituciones que trabajen pues temas similares, porque pues seguramente hay pues experiencias de las que se pueden aprender, ¿no? Y tú retroalimentarte y a lo mejor pues no tratar como de buscar el hilo negro, ¿no? Sino aprender de lo que otros lo han hecho, de las prácticas que han implementado y sobre todo como también ya lo comentaba la compañera, o sea, hay
finalmente experiencias que ya se han tenido, ¿no? De que, bueno, es que si yo lo abordé de tal manera con una familia, ¿no? Que luego se quedan como en conversaciones de pasillo, ¿no? Pero que si se conforman como espacios de reflexión y que te pueden llevar como a la autocrítica también, de decir, bueno, necesito buscar como más información de ciertos temas, ¿no? En los que necesito profundizar, pues entonces hasta, metodológicamente te armas más, ¿no? Con otras herramientas, incorporar otros enfoques, ¿no? Y que ya le puedas dar una como estructura, ¿no? De lo que tú vas a implementar, ¿no? Entonces digo, eso, bueno, yo por mi experiencia personal pues me ha dado de que conformarlo en tiempos, ¿no? A lo mejor en reuniones semanales con el equipo de trabajo y llevar un caso en específico para estudiarlo y reflexionarlo en conjunto, también pues bueno, queda como la experiencia. Muchas gracias. ¿Alguien tiene algún comentario? Pues yo nada más, como comentario, yo en mi formación profesional tuve la oportunidad de estar en prácticas en un DIF. Allí en el DIF había un servicio de peritaje social. De jurídico solicitaban informes periciales, la mayoría era para custodias. Tuve la oportunidad de estar tal cual ahí con la licenciada, pero me doy cuenta que efectivamente estamos muy escasos en realmente buscar, en fundamentarnos. Teóricamente estamos pues muy escasos. Los informes sí tenían ciertas teorías, sí tenían fundamentos, pero creo que viendo, por ejemplo, este ejemplo que usted nos dio, cambia radicalmente. Entonces sí creo que es como darle más objetividad a los informes, y eso creo que sí es algo súper fundamental, porque finalmente, como usted lo comentaba, había en primera pues custodias, ¿no?, de menores, pero exactamente, o sea, un informe puede cambiar completamente la vida de ese menor, porque estás determinando con quién se va a ir y si esa persona efectivamente está preparada para poder cuidarlo, para poder hacerse cargo de él, tanto en el entorno familiar, en el entorno, en el contexto ambiental en el que está. Todos los factores influyen pues muchísimo. Entonces sí, la verdad es que agradezco estar en este diplomado, porque me abrió muchísimo los ojos para poder ver que efectivamente la teoría, con la teoría y fundamentándote, puedes hacer daño muchísimo. Que es súper bien. Yo, cuando creé la consultora, la TBS Consultora Grecia, mi finalidad es empoderar a los trabajadores sociales, ¿ya? Que tengan herramientas teóricas y prácticas de trabajo, ¿ya? Que se sientan más sólidos, ¿ya? Yo me acuerdo que cuando empecé a trabajar, los psicólogos tenían toda una batería de autores, ellos se manejaban muy bien, pese a que desde mi visión sus criterios eran diferentes, porque ellos individualizan el problema, pero no lo contextualizan como lo podemos hacer nosotros los trabajadores sociales, ¿me entiendes? Entonces eso hacía que uno tuviera que autoformarse, estar leyendo constantemente para poder en esas reuniones técnicas porque era parecido al DIF, ya estamos hablando de niños y la psicóloga podía tomar características individuales y no globales y podía cometer un error. Entonces uno tenía que debatir, y en ese debate uno tenía que estar leyendo y para poder generar ese debate, ¿ya? Yo quería decir que ando con un artículo que yo escribí, lo ando vendiendo, en 30 pesos, por si lo quieren, que tiene que ver con el peritaje, pero que habla de la relación entre la teoría, la técnica, la metodología, ¿ya? Y los instrumentos para elaborar informes, ¿ya? Si bien tiene que ver con lo pericial, insisto, lo pericial no es tan diferente a los informes sociales. Lo que nos falta a nosotros en los informes sociales es más rigor científico, ¿ya? Y que igual les puede servir el artículo, ¿ya? ¿Cuenta con él en digital, el artículo? No en digital.
para nuestros chicos a distancia si lo quieren adquirir. Entonces, Tengo un... pero puedo dejar... ¿cómo listo? No sé cómo voy a hacer. igual en Está- PDF nos ponemos de acuerdo después para pasarlo, ¿no? Sí, eso creo. Voy a escribirlo. Vale, gracias. Bueno, dice, la red de investigaciones y estudios avanzados en trabajo social otorga la presente constancia al maestro Osvaldo Alarcón Enríquez por su participación como conferencista magistral con el tema Articulación teórica en el peritaje social, un caso penal en Chile desde la perspectiva de la defensa en el marco del sexto diplomado iberoamericano de la Administración de Servicios de Salud, Gerencia Social y Fortalecimiento Institucional, Días del Trabajo Social, Ciudad de México, 27 de octubre de 2018. Muchas gracias. 1, 2 y 3. La selfie. No falta. Sí. Nos falta Ahora la foto sí, de todos nosotros. La generacional. Y bueno, nos tomamos la selfie.